palabras primeras han de ser obligatoriamente de agradecimiento y de felicitación a TILRA, a todas las instituciones, a todo el equipo humano que está organizando este encuentro internacional y muy especialmente a la figura del doctor de Manuel. En el marco de este panel me congratula compartir mesa con tan distinguidos compañeros que siempre pues, son objeto de referencia en la labor científica, en la labor investigadora. Mi intervención, partiendo de un breve planteamiento general, en primer lugar voy a afrontar la robótica y el empleo en la economía colaborativa, o como se conoce técnicamente como el crowdworking, como fenómeno de la nueva realidad tecnológica y económica, y una segunda realidad, las migraciones, como elemento de la nueva realidad social y política. Y concluiré con unas breves reflexiones. Prometo todo ello ajustándome obviamente al tiempo que tenemos. A modo de planteamiento general, parto de un concepto que ya se planteó ayer y que es internacional, el concepto de trabajo decente. El concepto de trabajo decente que ya se planteó a finales del siglo pasado y que se asienta en 5 ejes o en 5 elementos clave. Primero, un trabajo con derechos. Segundo, un trabajo sin discriminación de ningún tipo. Tercero, un trabajo en un medio ambiente laboral adecuado y, en todo caso, con seguridad laboral. En cuarto lugar, un trabajo con una remuneración digna, adecuada. Y, en quinto y último lugar, un trabajo que contribuya a la protección social. Y aquí es clave insistir en esta visión de la protección social. ¿Por qué? Porque es la base del contrato social de nuestras sociedades actuales. Claro, este trabajo decente, cuando se planteó a finales del siglo pasado, todos los estados se vio, lo percibieron como es un estándar mínimo, todos los tenemos asumidos, tenemos un trabajo con derechos, sin discriminación, etc. Pero cuidado, que este trabajo decente a día de hoy está de nuevo en el centro del debate. Y en el centro del debate por el impacto precisamente de estas nuevas realidades tecnológicas, económicas, sociales y políticas. ¿Por qué? Porque afectan a estos elementos que he comentado, configuradores del trabajo decente. Realidades que late internamente un progreso en ellas para quien los protagoniza y obviamente a quien se destina. Estas realidades, que también se denominan emergentes, casi que hay que quitarle este adjetivo. ¿Por qué? Porque llegan para quedarse y abren la puerta a cambios. ¿Cómo creo modestamente que tiene que afrontarlos el derecho del trabajo? Pues a través de una metodología generativa, es decir, autoadaptando la disciplina para cambiar, y en ningún caso con una metodología, en modesta opinión, disruptiva o destructiva. Claro, y en el centro de todo esto tenemos al derecho del trabajo, con una base, un elemento que muchas veces en los acalorados debates, en las acaloradas reflexiones que todos compartimos, olvidamos un elemento clave y nuclear del mismo, que el objeto del trabajo que se estudia por parte del derecho del trabajo es el trabajo humano, el trabajo realizado por personas que son sujetos de derecho. Desde estos planteamientos me meto ya en la nueva realidad económica y tecnológica y en el caso concreto de la robótica. ¿Cómo podemos definir a un robot? Pues obviamente como una máquina articulada, controlada por un programa informático que, dirigido por el ser humano, por la persona humana, permite realizar actividades. No hay que olvidar que en el ámbito laboral y para la prestación de servicios profesionales, estas máquinas, estos robots, han supuesto beneficios. ¿Por qué? Porque a priori estos robots realizan tareas peligrosas, insalubres, penosas, agilizan procesos, fomentan la innovación. Luego no hay que verlos, obviamente, como un elemento negativo. Esta robótica tiene dos vertientes en la actualidad: industrial,
es decir, la participación de los robots en los procesos de fabricación o de manipulación de bienes controlados por las personas, y de servicio, es decir, la colaboración con las personas humanas en las actividades ordinarias. Por tanto, y ya casi que procedo un poco a responder algunas de las preguntas que ha planteado quien me ha precedido en el uso de la palabra. Los robots y la robótica van a sustituir actividades, pero no creo que sustituyan empleos. ¿Por qué? Porque realmente, quizás sea una visión tecno-optimista, si se puede decir así, van a optimizar ocupaciones y, a su vez, va a incrementar a nivel macro la productividad empresarial. Y recordemos, si se incrementa la productividad empresarial, es un factor, este incremento en la productividad empresarial es un factor de sostenibilidad y de incremento automáticamente del empleo. Ahora bien, esta visión optimista, creo que sí hay dos elementos objetivos y racionales de equilibrio que todos debemos considerar. El primero, la robótica, bien entendida, tiene que suponer una distribución de tareas entre el ser humano y el robot. ¿Por qué? Porque el robot, va a complementar la actividad del ser humano, el trabajo del ser humano. Y una segunda consideración o un elemento clave. El robot tiene que ser entendido como un instrumento de trabajo más. Y reitero, porque muchas veces se nos olvida del trabajo que realiza la persona. Puede aportar beneficios a los trabajadores y al reparto del tiempo de trabajo. Y aquí sí hay que tener una cautela. A nivel micro, sí es cierto que puede existir un riesgo de pérdida de puestos de trabajo. Ante este escenario, ¿qué es clave en este marco, en esta metodología de autoadaptación? La formación ante la innovación, es decir, una política jurídica de recualificación profesional extensa e intensa. A partir de aquí, sí quiero destacar 4 elementos que necesariamente se han de controlar ante esta cuestión de la robótica. Primero, la diligencia y el rendimiento. La diligencia y el rendimiento se tiene que manifestar en el nivel de control del robot, no en la competencia entre el robot y la persona. ¿Por qué? Porque la persona necesita descansar, tiene su horario de trabajo. El robot se puede programar para que no descanse. Segundo elemento a controlar, los potenciales riesgos de discriminación entre personas trabajadoras, en consideración a la productividad, es decir, entre aquellas que hayan asumido bien toda esta recualificación profesional necesaria y aquellas que, por determinado motivo, no la hayan asumido, no la hayan interiorizado. Tercer elemento a controlar, es necesario que todos, desde los gobiernos, legisladores a nivel internacional, se definan o se redefinan las competencias y las cualificaciones profesionales. No podemos seguir ancladas en las clásicas. Y un cuarto elemento a controlar, que quizás sí es preocupante, el impacto de la robótica en entornos o en sectores que están muy robotizados y su proyección hacia los derechos colectivos clásicos, es decir, en materia de representación de trabajadores, de huelga. ¿Vale? Esto respecto a la robótica. Respecto al trabajo en la economía colaborativa, lo que técnicamente en Europa se llama como el crowdwork, hay una concepción de partida en el mismo. Este crowdwork se entiende como un emprendimiento con éxito, es decir, como un trabajo autónomo que, debido a su vinculación con la innovación y con los avances tecnológicos, pues va a tener éxito, va a tener calado, va a tener impacto inmediato. ¿El origen cuál es de este crowdwork? Tener una idea que se puede materializar en un proyecto de actividad económica, y cuidado, y planteo el interrogante, empresarial, desde y a través de la red de Internet, principalmente. En este sentido, el crowdwork, ¿quién es? Pues va a ser un emprendedor, un autoempleado que en un entorno colaborativo, y aquí viene la paradoja y la casi contradicción, va a acentuar su independencia en interconexión con otros profesionales. Es lo que, antes que me ha precedido en el uso de la palabra,
hacía referencia a la individualización que cada vez más teníamos en nuestras sociedades actuales. Pero es que si miramos o atendemos a la Agenda Europea para la Economía Colaborativa de junio del 2016, se nos dice y se nos define a estos trabajadores como trabajadores independientes. Desde el ámbito político, con la proyección que pueda tener a las regulaciones de los estados, ya se nos están diciendo, o se nos está poniendo, dejando constancia, la independencia. En este crowdworking, en un primer momento, no va a haber, a priori, competencia y sí cooperación. No va a haber un crowdworker jefe y sí va a haber un liderazgo. Pero cuidado, el liderazgo entre los crowdworkers con una cuestión que es muy peliaguda en el derecho del trabajo. La reputación. La reputación que en los usuarios o aquellos que se benefician de la prestación de servicios, los crowdworkers, viertan sobre su prestación de servicios. Y esto conlleva otro problema. Hasta ahora veníamos concibiendo a las relaciones laborales asentadas en la unidad de los mercados de trabajo nacionales. Pero es que estamos evolucionando a un mercado único digital. Entonces, ahí ya hay un dilema para el derecho del trabajo. Y en medio de todo esto, algunos se plantearían, ¿y cuál es la conexión entre esta de trabajo en la economía colaborativa, este crowdwork, y el sistema económico capitalista? Pues claramente lo que se viene a conocer como el crowdsourcing, es decir, la descentralización o la externalización de la producción por parte de grandes empresas acudiendo a este trabajo en el marco de la economía colaborativa y luego vendiéndolo como resultado propio de la empresa. ¿Por qué? Porque una digitalización de la empresa contribuye a la multiplicación exponencial de su nivel de competitividad en un mercado global, en ese mercado único digital que he hecho referencia. Esto plantea otra cuestión de fondo. En este crowdwork se manifiesta una libertad absoluta que va a estirar al máximo el concepto de flexibilidad en las condiciones de trabajo, de flexibilidad en las relaciones laborales. Claro, y aquí principalmente se abren tres interrogantes. Precariedad. ¿Vamos a tener precariedad en este crowdwork? La temporalidad. ¿Existe este trabajo fijo, clásico en el crowdwork? Y la desprotección. ¿Casa este crowdwork con una protección social para estas personas que lo protagonizan? Desde aquí se plantean o identificado principalmente 9 dilemas que tiene el derecho del trabajo. Simplemente lo voy a plantear y luego si quieren pues podemos debatir o comentar. Primer dilema. El carácter global de este crowdwork. ¿Qué derecho del trabajo aplicamos? ¿Cómo unimos, cómo casamos este mercado único digital con el principio de la lex loci laboris, con el principio de la aplicación de la legislación del lugar de trabajo? ¿Hay un domicilio social en la red? Ahí tenemos la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 20 de diciembre de 2018 en relación a Uber, que ha establecido que hay un mercado único europeo, libre prestación de servicios, y ha dicho que Uber no es una intermediaria, no es una economía colaborativa, porque organiza un servicio de transporte, y el contacto para organizar ese servicio de transporte es una actividad inherente a la misma. Segundo dilema, la aplicación del ordenamiento jurídico laboral a las plataformas digitales. ¿Las plataformas digitales son empleadoras? ¿Son empresas? ¿Por qué Uber cotiza en bolsa y sin embargo no figura como empresa para y con sus trabajadores? ¿Por qué otras aplicaciones cuando publican ofertas de trabajo no dicen oferta de trabajo para esta empresa de economía colaborativa, pongamos el nombre X, y dice colabora con nosotros? Tercer dilema, los crowdworkers, que son trabajadores por cuenta ajena, autónomos económicamente dependientes. Estamos teniendo pronunciamientos de todos los tipos, pronunciamientos jurisprudenciales. Quinto dilema, la contractualización. ¿Qué tipo de contrato une al crowdworker con la plataforma
para la que supuestamente presta servicios y que lo pone en contacto con clientes. ¿Hay una apertura al derecho civil y al derecho mercantil? ¿O es una huida del derecho laboral? Seguro que me va a seguir en el uso de la palabra nos aclarará más. Sexto dilema: la representación y la defensa del interés colectivo. Lo primero que hay que preguntarse: si estamos fomentando y considerando que estos trabajadores son independientes, ¿van a tener un interés colectivo? Esa es una primera cuestión que afecta. Una segunda cuestión que afecta: ¿están nuestras estructuras sindicales preparadas para dar cabida y atender los intereses de estos trabajadores? Y una tercera pregunta: tradicionalmente el sindicalismo siempre y el sindicato siempre representa y defiende el interés frente a un tercero, pero aquí, en este marco, ¿frente a quién se defiende este interés? Hay una necesidad obvia de repensar esta cuestión. Otro dilema: la autonomía colectiva. Son trabajadores independientes, no tienen convenios colectivos, y los que hay tienen una dificultad de aplicarse a este trabajo. Por tanto, late una cuestión de fondo: es necesario unos nuevos acuerdos, veámoslo de interés profesional, para estos trabajadores. Otro dilema en conexión con este: si son trabajadores independientes, no tenemos una estructura de negociación colectiva que los acoja, tenemos una ausencia de regulación en las condiciones laborales. Claro, y como estamos en una economía colaborativa en la que hay que atender rápidamente al cliente que demanda el servicio, pues automáticamente se provocan unas condiciones negativas y precarias. Largas jornadas de trabajo, modalidades retributivas extrañas, cuanto menos, el problema de la conciliación del crowdworker con su familia, un estatuto de derechos difusos, una ausencia de garantías tuitivas. Penúltimo dilema: los riesgos psicosociales. Es clave proteger la salud laboral del crowdworker. ¿Por qué? Porque directamente es un trabajador que se pone a un contacto inmediato para quien presta servicios. Y aquí estará seguro el síndrome del trabajador quemado o burnout. Y no hay ninguna protección para estos trabajadores en materia de estos riesgos psicosociales. Y el último dilema: protección social. Nadie se preocupa de la protección social de estos crowdworkers. Claro, y si acudimos a donde nacen, de donde se generan, de la economía colaborativa, en la economía colaborativa tenemos un espíritu de colaboración, de solidaridad. Cuidado, valores, colaboración y solidaridad que son los mismos de los sistemas de seguridad social y de protección social. ¿Por qué no hay una protección social para estos crowdworkers? Este es el presente que tenemos respecto al crowdworking. ¿Hacia dónde vamos? Pues claramente estamos transitando, en Europa ya se empieza a hablar de esta cuestión, estamos transitando de una economía colaborativa, de una economía a la demanda, de una gig economy, hacia lo que se viene a denominar ya como click economy. Necesito un servicio, me meto en el ordenador, en el móvil, en la tablet, contrato el servicio e inmediatamente lo tengo. Pero cuidado, ¿qué servicio? No me preocupo de si está prestado por un profesional o no. ¿Y quién me lo presta? Porque puede ser una persona de 16 años, puede ser una persona jubilada. Si yo necesito traducir un texto, me meto en una aplicación, yo no sé quién me lo está traduciendo, si es un profesional o no. ¿Esto es una huida del derecho del trabajo? Lo dejo abierto para que ustedes internamente se respondan. Y en todo esto, en medio de todo esto, acudo a la sociología, que ya se está planteando este debate en Europa. Es clave en esta evolución la figura del prosumidor, es decir, la persona productora, la persona trabajadora y la persona consumidora. Claro, este prosumidor ya no encaja con los tipos de protagonistas del derecho del trabajo.
¿Por qué? Porque esta figura del prosumidor supera la distinción clásica entre persona empleadora y persona trabajadora, que es la base del derecho del trabajo. Esto sí que es un auténtico desafío para la autoadaptación de la disciplina. Y en todo esto, ¿qué propongo? Pues es necesario considerar este crowdwork como un nuevo método organizacional necesitado de adaptación al derecho del trabajo. O, en su caso, lo dejo con una pregunta: ¿la innovación tecnológica llama a la innovación jurídica? Puede ser. Con esto cierro este primer bloque. Segundo bloque, muy breve. La nueva realidad social y política, las migraciones. Las migraciones, todos sabemos, han sido una constante en la historia de la humanidad. En Europa, hasta el 2015, hemos recibido una cantidad grande de personas inmigrantes que se encajan en lo que se conoce como la inmigración económico-laboral, es decir, personas que vienen a trabajar. ¿Por qué? Porque huyen de una situación económicamente mala de sus países de origen. Claro, esto cambia desde el 2015, porque la presión migratoria que sufre Europa pasa a un segundo plano, la inmigración económico-laboral, y se realza la inmigración por motivos políticos. Los solicitantes de asilo y refugiados. Para que se hagan una idea, en 2018, a principios de 2018, en Europa tenemos 5 millones de refugiados. Claro, ¿qué sucede? Pues que en Europa nos encontramos con una doble política: la política de la inmigración económico-laboral articulada sobre el permiso de trabajo y el permiso de residencia. Si tienes permiso de trabajo te vamos a dar el de residencia, si no, no puedes venir. Mientras que la política de asilo y de refugio hasta el 2015 era unos números, unos porcentajes bajos y se venía atendiendo. Pero desde el 2015 se desborda hasta tal punto de que supera a esta inmigración económico-laboral. Y cuidado, que los solicitantes de asilo y de refugio también vienen a nuestras sociedades y tienen que trabajar. 3 directivas tiene la Unión Europea sobre materia de asilo y refugio, 3 directivas clave. Una sobre normas mínimas para la acogida de solicitantes de protección internacional en los Estados miembros. Aquí lo clave y lo que interesa para el derecho del trabajo es cómo un solicitante de asilo tiene que tener acceso al mercado laboral y al empleo dentro de los 9 meses siguientes a la fecha de presentación de solicitud de protección internacional. Ahora bien, estos 9 meses siempre y cuando no se le haya dado respuesta. Una segunda directiva sobre desplazamientos masivos de personas solicitantes de asilo desde un país o zona geográfica concreta en el marco de una protección temporal. Se le reconocen todos los derechos cuando accede, pero aquí lo paradójico lo ha establecido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en sentencia de 26 de julio de 2017. El Estado que permite la entrada de los desplazados en masa para pedir asilo en otro Estado es el responsable de examinar las solicitudes, con lo cual es totalmente paradójico. Uno examina las solicitudes para luego ir a otro Estado. Y una tercera directiva sobre estatuto uniforme para los refugiados como personas beneficiarias de protección internacional. Aquí sí hay una igualdad, o se les reconoce una igualdad en materia de derechos, reconocimiento de derechos laborales, pero es paradójico que en el artículo 29 de esta directiva, en materia de asistencia social y de protección social, se establezca que los estados son cada uno de los estados los que pueden limitarla solo para las prestaciones que ellos libremente, el propio estado, considere como básicas, sin ningún parámetro para definir qué se entiende como prestaciones básicas. Y en medio de todo esto, de esta regulación, pues la Unión Europea saca una nueva política jurídica de emergencia, de tal forma que tenemos la política de reasentamiento a nivel internacional y la política de reubicación a nivel interno de la Unión Europea. Esta política de reasentamiento a nivel internacional prima la persona, la atención a colectivos vulnerables. La política de reubicación de la Unión Europea prima el interés del Estado. Prevalece sobre todo aliviar la presión. ¿Dónde queda la solidaridad de la Unión Europea?
La política de reasentamiento internacional se concibe como una solución duradera, otorgando derechos a las personas que se reasientan. La política de reubicación de la Unión Europea es una solución temporal. Se mueven como mercancías o los mueven como mercancías. ¿Dónde quedan sus derechos? No se atienden. La política de reasentamiento es responsabilidad estatal, mientras que la política de reubicación de la Unión Europea es responsabilidad compartida entre el Estado o entre los Estados, y sobre la base de 4 parámetros: la población, el Producto Interior Bruto, las solicitudes de asilo que ha tenido el Estado los 4 años anteriores y la tasa de desempleo que tenga el Estado donde se vaya a reubicar. La política de reasentamiento internacional no tiene contraprestación económica para los Estados en los que se reasientan a estas personas. La política de reubicación de la Unión Europea, a cada uno de los estados donde se reubican se les paga 6.000 euros, más 500 euros en concepto de transporte, principalmente el caso de Grecia, Italia y Hungría. En este punto, concluyendo, hay que concebir, hay que entender que los solicitantes de asilo y refugiados no son amenazas para el sistema económico de la Unión Europea y los mercados laborales. Si los Estados les protegen y les igualan garantizando derechos para una vida digna, son un elemento de potenciación y de desarrollo para la Unión Europea y automáticamente de dinamización de los mercados de trabajo. Pero para ello, para que esto sea posible, tiene que primar la condición de persona trabajadora que necesita la actividad laboral para la efectividad de su integración social. Y ya concluyo mi intervención. 3 cuestiones. Una, para el derecho del trabajo. El derecho del trabajo siempre ha tenido el reto global de organizar una sociedad eficiente, justa, valorando y entendiendo la centralidad del trabajo humano. El derecho del trabajo tiene mucho que decir por su razón de ser, por su carácter social. Así lo viene demostrando a lo largo de la historia y seguro lo va a seguir haciendo. Para el derecho al trabajo, me tomo la licencia de acudir al informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que se titula Efectividad del derecho al trabajo, y establece este informe: el trabajo no debería considerarse como una mercancía en venta con arreglo a las leyes del mercado, pues crea el riesgo de que se trate a las personas como meros recursos humanos como meros recursos económicos y se vulnere su derecho a vivir con dignidad. Y ya añado yo, para ello es clave la consideración formal y material del derecho al trabajo como un derecho social fundamental de la persona. Y para la disciplina laboral, ante todas estas nuevas realidades y conectando con lo que empecé, un interrogante: ¿puede el derecho laboral como disciplina convertirse en garante efectivo de un trabajo decente con un estándar mínimo a nivel global? La aspiración la tiene. Quizás lo clave sea atender con eficiencia desde la metodología generativa que he apuntado al principio. Muchas gracias.